hemos elegido un estante, esta pieza de remate, que además viene incorporado con la iluminación. Unos tiradores de Furnipat, en este acabado dorado mate que creo que le combina muy bien. Aquí detrás hay un módulo despensero, pero sería muy incómodo si no le hubiéramos colocado estos 5 cajones interiores. Y es que aprovechando esta forma de península, teníamos aquí una pieza de 165 centímetros. Con 40 centímetros de puerta conseguimos tener un módulo híbrido, 90 centímetros, 80 centímetros y 70 centímetros. Todas ellas plegables, con apertura. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy me gustaría que me acompañaras a ver paso a paso el proyecto de cocina que tengo delante de mí. Quiero contarte cómo va a ser este programa. Empezaré hablándote del diseño de este proyecto, porque los acabados, los colores, todas las combinaciones que hemos utilizado. Después hablaremos un poco de la distribución. Quiero hablarte de los muebles más importantes dentro de este proyecto y terminaré dándote algún comentario sobre los extras de esta cocina, pero espera, porque hay más novedades. Quiero hablarte también de un diseño alternativo con otros colores completamente diferentes en esta misma versión de cocina, y también te voy a dar otra distribución completamente diferente a la que estás viendo. Nos apoyaremos en unas infografías y las comentaremos juntos. Así que vamos, que hay mucho que hablar hoy aquí. En este proyecto de cocina hemos utilizado dos acabados como acabados principales. Se ha diseñado toda la zona de muebles bajo y las torres en un color cashmere. Ya lo he dicho en muchos programas anteriores, es un color que está muy en tendencia, que funciona muy bien y que además se integra perfectamente con muchas de las maderas, como en este caso que hemos utilizado una madera en olmo claro para los muebles altos. Teniendo la posibilidad de colocar las vetas en horizontal o en vertical, en este caso hemos elegido la distribución de las vetas en vertical. Y para combinar estos dos acabados se ha elegido una encimera en Decton. En este caso es el Decton Enso, con un grosor de 2 centímetros. Pero para otra pieza de la cocina no hemos utilizado el Decton, te lo enseño. Como en el desayunador, que no hemos utilizado Decton porque nos parecía que quedaba más bonito y combinaba con el resto del proyecto utilizando el cashmere en toda la modulación, pero haciendo este cubo con el acabado en roble. Le hemos dado además una pequeña iluminación, que luego te la explico más a fondo, pero para terminar de combinar estos dos acabados ha habido dos partes de la cocina que rematan el diseño de este proyecto. Te lo enseño. Esta es una de las dos piezas que te decía, que son los tiradores. Unos tiradores de Furnipat, en este acabado dorado mate que creo que le combina muy bien. Y además, justo en esta zona tenemos la posibilidad de verlos en horizontal y en vertical. Más adelante, cuando hable de la distribución de este proyecto, te explicaré qué hay en cada módulo, porque lo que no te esperas es lo que hay aquí detrás. Y en este mismo acabado tengo también otra parte muy importante, como es el grifo y el fregadero. Y es que aquí también podemos seguir dándole un toque de diseño a nuestra cocina. Y si no, fíjate, el dosificador y el grifo de Bradano en este color oro envejecido que me parece un espectáculo. También tenemos el aireador y por supuesto tenemos también la válvula en la parte inferior. Con un fregadero en color blanco hace una combinación perfecta en este proyecto de cocina. Pero no solo es el grifo y el fregadero, porque para que esto se vea bien hay una parte muy importante, que es la iluminación. En este caso se utilizó una iluminación fría. Y es que tener luz en esta parte de la cocina, créeme que es completamente vital. Más adelante, cuando hablemos de la distribución y de los electrodomésticos, te explicaré las tomas de corriente y te explicaré cómo se enciende y se apaga esta luz. Pero ahora es hora de cumplir lo prometido. Quiero enseñarte esta misma cocina, con esta misma distribución, en un acabado completamente diferente. Vamos a ello. Misma cocina, mismo diseño, mismos módulos con las mismas medidas, pero con otros acabados completamente diferentes. Y es que solo verla ya parece que cambia. Hemos utilizado como color predominante este color teja, un rojo Indian que cambia completamente el color principal de esta cocina. Para combinarlo le hemos dado un acabado de una madera más oscura, un laricio, una madera con más personalidad y más beta. Como puedes apreciar, pasamos de un tirador dorado a un pomo, un pequeño tirador que se recoge así con dos dedos en color negro, que también le da un toque muy bonito a este proyecto. Y además se ha cambiado también la encimera. Le hemos puesto un Decton Portum, completamente diferente, pero que encaja muy bien con el proyecto. Y ahora que la estoy viendo, yo creo que me gusta también bastante estos acabados, estos colores. Son como demasiado actuales. Por cierto, si te has fijado, también en la península hemos hecho nuestro famoso costado en V. Ahora que ya hemos visto el diseño de esta cocina con su alternativa,
Vamos a ver la distribución de este mobiliario. Quiero hablarte de la distribución en este proyecto de cocina y, por cierto, cuando te enseñe la alternativa que hemos preparado, creo que no vas casi ni a reconocer esta cocina. Pero antes de hablarte y entrar en detalle en la distribución, quiero situarte. Estamos en una vivienda unifamiliar, en un chalet adosado, y probablemente si has vivido en un chalet adosado o si has ido a visitar a un familiar, te va a sonar esta distribución. Se entra justo por aquí. Aquí delante, detrás de esta pared, está el pasillo de entrada a la casa. Justo aquí hay un baño. Esta es la escalera que sube de la cochera y sube hacia arriba, y detrás de mí, utilizando el ancho de la casa, está todo el salón que da paso a la parte de atrás. Clásica distribución de una casa o un chalet adosado. ¿Y esto cómo nos ayudaba a nosotros? Pues en este caso porque tenía una muy buena medida, rectangular, son 14 metros y medio. Y estamos hablando de 2,60 metros en esta dirección, que hay que aprovecharlo, y 5,60 metros en esta dirección. Unas medidas muy buenas para hacer el proyecto que hicimos. Ostras, Fran, perdona, que me estaba acordando que no te lo había enseñado. ¿Y tú te puedes creer que en el año 2024 solamente el 66,7% de los cocinólogos y de las cocinólogas se han suscrito al canal cuando es gratis y estamos subiendo todas las semanas un programazo y un montón de reel para no fallar en tu próxima cocina? Esto tenemos que cambiarlo entre todos. Pero mientras tanto, sigo explicándote este proyecto de cocina. Y es que, como te decía, en 2,60 metros, una distribución muy acertada es colocar en esta parte las torres y luego continuar en la dirección más larga. Comenzamos con un frigorífico de integración de ancho 60 centímetros y mira cómo se abre. Y dirás, hombre, Dani, pero se abre a la contra, ¿no? Sería mucho mejor que abriera en la otra dirección. Te doy la razón, pero es que ¿sabes qué pasa? Para poder colocar todas las piezas que te voy a enseñar y no quedarnos sin medida y tener que poner aquí un frente de ajuste grande, llegamos al acuerdo con nuestros clientes de que no le importaba que abriera en otra dirección, siempre y cuando supiéramos que abría y que esta puerta de cristal no peligraba con los tiradores de la nevera. ¡Ay, Dios mío! Que nadie le dé un golpe, por favor. El módulo que tenemos al lado es un módulo de 30 centímetros de ancho. ¿Y qué hay aquí detrás? Aquí detrás hay un módulo despensero, pero sería muy incómodo si no le hubiéramos colocado estos 5 cajones interiores. Y es que al final recoger de aquí cualquier envase siempre es muy sencillo y mucho más cómodo que si hubiéramos colocado solamente el módulo con puerta. Por eso nos permitimos el lujo de hacer que esta pieza fuera un despensero. Torre de horno y micro, normal y convencional, pero en la parte de abajo sí que nos gusta colocar esta gran gaveta para pequeños electrodomésticos, tupper, tablas, todo lo grande, y un pequeño cajoncito en la parte superior que sabemos que nuestros clientes justo aquí al lado del horno lo van a utilizar muchísimo. ¿Y ves toda esta pieza plana? Bueno, pues esto forma parte de este módulo. Con 40 centímetros de puerta conseguimos tener un módulo híbrido en el que una primera parte libre la utilizamos como escobero y nos quedan unos estantes que dan hasta la parte de atrás, como si fuera un módulo ciego hacia adentro, pero en tamaño grande, en tamaño despensero. Y además le hemos colocado la toma de corriente ya clásica en las cocinas TJR por si algún día llegas con una escoba eléctrica y necesitas conectarla en alguna parte. Buscando la simetría en los módulos bajos, hicimos un único corte, uno solo, en la parte transversal. Y esto suponía hacer algunas pequeñas modificaciones en el proyecto. La primera es que en este bajo placa de 90 centímetros colocaríamos dentro el cubertero. La segunda es que en este módulo de cajones no, esto es el lavavajillas. Lo que pasa que hemos simulado con la misma forma exactamente igual que el resto de las gavetas. Nos parecía mucho más bonito, aunque este tirador es de mentirijillas, este no sirve, pero sí que en el diseño de la cocina parecía que estaba mucho más acertado. Y otros 60 centímetros para colocar el módulo del fregadero, un módulo que siempre dejamos abajo con los cubos de basura y que es bastante cómodo. Girando la cocina le dimos una pequeña península en la que aprovechamos con dos módulos. El primero 50 centímetros estantes en la parte superior y el segundo lo hicimos un módulo con entrante hacia adentro, lo que es un módulo ciego. Es verdad que esta pieza se podía también acceder desde este lado, pero en este caso preferimos hacerlo así. Con esto conseguimos una barra y un desayunador, una parte libre para el desayunador, pero eso te lo enseño ahora.
Esta es la otra zona que te quería explicar, el desayunador. Hemos dejado 75 centímetros hasta colocar el desayunador, que hay un espacio cómodo para que se siente en este taburete. Como teníamos bastante medida, hemos hecho una pieza bastante grande, 60 y 60, 120 centímetros, un costado visto en esta parte y mira esta pieza. ¿Ves que es más ancha? Dos motivos. El primero, la caja de la persiana. Y el segundo es que seguro en el futuro esta familia colocará aquí un store y tiene que ir por delante y esto ocupa. Hay que tenerlo previsto. 37 centímetros de fondo y, como no, le hemos dejado aquí una iluminación que luego te digo un truquito que hemos utilizado para encenderla y apagarla. Y gracias a esta forma rectangular todavía teníamos espacio para colocar aquí una pequeña zona de office. Te voy a explicar la barra ahora, pero todavía teníamos aquí una zona de office. Una mesa redonda, de diámetro 1 metro. Y creo que este tipo de mesas redondas, cuando el espacio es un poco más comprimido y reducido, son muy cómodas porque todo el mundo se sienta alrededor, no hay ninguna esquina y si quieres, cuando no la utilizas, que fíjate, todo el tiempo que pasa en el día, que no es la comida, que no es la cena o que no es el desayuno, puede estar un poco más recogidita hacia la esquina y te deja un espacio libre. Pero si vienes con prisa, es pronto, te levantas el primero de la familia, ¿qué te parece esta barra? Y es que aprovechando esta forma de península, teníamos aquí una pieza de 165 centímetros y 70 centímetros de profundidad. Un módulo de 37 centímetros, el que estaba aquí abajo que te enseñé antes, para que te hagas una idea. La misma profundidad que un módulo alto. Un costadito en la parte de atrás hasta el suelo y nos queda un vuelo aproximadamente de 30 centímetros para dos taburetes. Súper cómodo y si este costado que viene en cascada y baja hasta abajo, el mismo material de la encimera en este Decton Enso que hace muy bonito, no lo hubiéramos puesto y hubiéramos puesto un costado de cocina, esto queda libre y aquí podríamos haber metido prácticamente otro taburete más. Y es que hemos visto que en nuestros proyectos de cocina la barra se utiliza muchísimo. Por lo que te decía antes, puede que te despiertes el primero, puede que los niños prefieran que cenen antes o que coman antes, o en esos horarios tan difíciles que tenemos las familias ahora, tener una pequeña barra siempre te va a dar un extra en tu cocina. ¿Cómo es la zona de los módulos altos? Que no te la había explicado. 3 piezas y en este caso van en cascada, 90 centímetros, 80 centímetros y 70 centímetros. Todas ellas plegables, con apertura hacia arriba, limitador para que no pegue en la parte superior. Y en este caso podíamos haber colocado también el interior en el mismo acabado olmo, pero tenemos la posibilidad de colocarlo en el light gray como lo estás viendo ahora. Cada cliente escoge su interior y lo más importante para cerrar este tipo de muebles siempre es el tirador que tenemos en el interior. Con esto será mucho más sencillo y es que este diseño es muy acertado y es el que eligió esta familia, pero vamos a ver otra alternativa de diseño completamente diferente. Venga. Si antes te enseñaba la misma distribución con unos acabados diferentes, ahora le hemos dado una vuelta por completo a este proyecto. Nos hemos quitado la mesa redonda, nos hemos quitado el desayunador y nos hemos quitado la península y hemos elegido un proyecto siguiendo la L por completo. Y si te fijas, empieza igualmente con el frigorífico de integración, pero en este caso, en vez de colocar la semicolumna de horno y micro uno encima del otro, lo hemos partido a la mitad. Horno en un lado y microondas en el otro. ¿Recuerdas el módulo que te acabo de enseñar? Ese módulo que entraba hacia adentro, que era despensero escobero, lo hemos utilizado según gira el proyecto de cocina. Y ahí, en la parte inferior, arrancamos con un fregadero grande, un lavavajillas con el corte exactamente igual, 2 módulos bajo placa también bastante grandes y al final, bueno, nos hemos dado el lujo, nuestro equipo de diseño y yo, de colocar ahí una vinoteca, porque es un electrodoméstico muy en tendencia. Y ahora sí, claro, como teníamos los 5,60 metros para amueblar en la parte superior, nos parecían demasiados módulos y hemos metido ahí en el centro una vitrina que le da un golpe de luz y de color en el medio de este amueblamiento. Una versión alternativa a este diseño. Y yo me pregunto, ¿cuál te gusta más? Estoy muy atento en comentarios. ¿Qué
Quiero hablarte de los electrodomésticos y de los accesorios que más me llaman la atención en este proyecto de cocina, pero antes me gustaría explicarte que esta cocina ha sufrido una reforma completa. Todo lo que ves no tiene nada que ver con lo que había y hemos tenido suerte porque hemos llegado pronto para poder marcar todas las tomas. Hemos llegado pronto o nuestros clientes han venido a tiempo al estudio. Si ahora mismo vas a reformar la cocina, tienes una vivienda en nueva construcción o quizá decides hacer por tu cuenta la cocina, pero oye, el diseño es un problema, dónde colocar las tomas, cuáles son las alturas, un montón de condicionantes que tienen, tenemos la solución. Utiliza el proyecto online o el videoproyecto. Tienes toda una página web, te lo dejo en la descripción y ahí te lo explico perfectamente en un vídeo. Ahora ya lo sabes, no tienes excusas. Y quería contarte, vamos a ver 5 piezas de Bosch, un paquete de electrodomésticos que cada una tiene una cosita diferente que contarte. La primera, el combi. 2 piezas y en este caso el modelo que hemos elegido tiene un cajón Vitafresh XL. Si eres de los que utiliza este tipo de cajones, entenderás lo cómodo que es que sea grande, porque son piezas que se utilizan a diario para todas las verduras. Otra pieza muy importante dentro de las cocinas son los lavavajillas. Este modelo de Bosch tiene varias ventajas. La primera es la tercera bandeja. Ya os he pedido muchas veces en comentarios si somos o no somos de tercera bandeja y te digo la verdad, no me aclaro, creo que hay un empate técnico, finalmente no sé qué es mejor. Y hay otro punto que es muy interesante, a ver si soy capaz con el dedo de enseñártelo, es la puerta deslizante. ¿Qué quiere decir? Que la puerta de integración y la puerta del propio electrodoméstico van diferentes. Pongo el dedo, pongo el dedo, no hago nada más que abrirlo, mira cómo se va separando, lo que quiere decir que esta puerta desliza hacia adentro. ¿Y esto para qué sirve? Las cocinas que tienen poco zócalo es muy interesante este tipo de electrodomésticos. El horno y el micro en cristal negro con esta ruleta que nos ofrecen los electrodomésticos de Bosch. A mí particularmente me gusta mucho porque le da una estética al electrodoméstico súper chula. Y una placa de inducción muy completa. Es una placa para medida estándar, medida de ancho 60 centímetros, súper completa, porque mira, tiene un flexi en un lado y otro flexi en el otro. ¿Qué es un flexi? Son 2 fuegos rectangulares que funcionan independientemente, pero cuando tú quieres con un accesorio como puede ser el teppanyaki o como puede ser una sartén alargada, funcionan a la vez. Pero es que este modelo además tiene un puente aquí en el centro, que es esta piecita rectangular, que si por lo que fuera la sartén que colocas o la olla que colocas se sale del fuego, esta pieza automáticamente se activa y así puedes tener el inductor completo. Y para poder tener una buena visión en la zona de trabajo, como te explicaba antes, aquí está la iluminación. 4000 grados Kelvin es la iluminación, una iluminación fría. Se enciende y se apaga con este pequeño interruptor. Y aquí viene el dilema. Todas estas cocinas que hacemos el frente en el mismo material de la encimera, donde colocamos las tomas de corriente, parece que últimamente este accesorio nos gusta mucho. Y es aquí, mira. Pulsas y salen 2 tomas de corriente. ¿Con esto qué conseguimos? No tener a la vista ningún accesorio. Pero espera, que te lo quiero enseñar en el interior. Simplemente es esta piecita la que va en la parte de dentro. Y con esto, ¿qué conseguimos? Que no se vea el enchufe en ninguna de las circunstancias. Y viene con el fregadero a juego, como te decía, en color blanco y dorado. ¿Pero qué medida tiene? Es un fregadero de 50 por 40 centímetros. Una pieza que para un módulo de 60 es perfecta. Y lo he dicho en muchos programas, pero sigo repitiéndolo. Creo que el grifo extraíble, antes decía que era para los fregaderos grandes. Después de haberlo utilizado tanto tiempo en mi casa, te puedo decir que para cualquier cocina es muy cómodo. Le puedes dar a todo el fregadero y cargar algún recipiente que tengas al lado. Y por supuesto, el dosificador. Esta pieza de jabón se utiliza todos los días. Y nos quedaría la campana, un modelo de Delica, el modelo Boxing Plus, queda completamente oculta, pero nos ayuda esta pequeña visera a cuidar la parte inferior de este frente de cocina. En la parte superior, ¿cómo funcionan? Tienen aquí el motor, a un lado para recipientes, al otro lado para recipientes, toda una pieza en la parte superior libre para que la utilices como más te convenga, dejando así el máximo espacio posible dentro del mueble de la campana. Y ahora sí, quiero enseñarte cómo funciona la iluminación del desayunador. Y es que lo chulo de la iluminación de este desayunador es que no hemos colocado el perfil de iluminación en cada módulo, porque si no, habría quedado cortado aquí en el centro, se vería una piecita. Hemos elegido un estante, esta pieza de remate, que además viene incorporado con la iluminación. Y aquí para encender y apagar, pues no encontrábamos el lugar donde colocar el interruptor. Así que
¿Qué hacemos? Le colocamos este mando. Quiero que sepas que tiene 4 canales, ya he grabado muchos vídeos explicando cómo se hace esto y se pueden utilizar 4 iluminaciones diferentes con el mismo mando. En este caso nosotros solo hemos decidido que se encienda y se apaga este LED, pero podríamos haber decidido que se encendieran y apagaran también los LED del resto de la cocina. Por supuesto que puedes colocar y subir y bajar la iluminación y así elegir el grado de luz que quieres para cada día. 2 tomas de corriente para poder rematar esta zona, porque aquí es seguro que si esta fuera tu cocina tendrías una cafetera o una tostadora. Y espera, porque hablando de la iluminación quiero darte y enseñarte la idea que han tenido nuestros clientes para iluminación del techo. Y es crear este rectángulo en la parte superior con una tira de LED continua. Aunque muchas veces me preguntáis cuáles son las claves para iluminar correctamente una cocina, la primera que te diría es tener diferentes escenas de luz. Como en este caso tenemos la escena de la luz completa, tenemos un punto de apoyo justo aquí en la barra, tenemos la iluminación en los módulos altos y también tenemos la iluminación en el desayunador. ¿Y qué te ha parecido este programa? ¿Con qué alternativa te quedas? ¿Con qué color te quedas? Tercera bandeja, aquí hay muchísimas dudas, dame feedback, necesito tu ayuda y necesito saber si este formato te gusta, así que te estoy leyendo en comentarios. Ya sabes, para terminar ahora con un buen sabor de boca, quédate hasta el final y ríete conmigo de las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Color oro, este golden, pulido, este golden, miércoles, perdón. Pero un rojizo muy suave y cambia completamente el proyecto y la manera de entender esta cocina. ¡Buah, qué lío, chaval! ¿Qué dices? O sea, ¿qué es esto? ¿Una ecuación matemática? Cuando es gratis y así no te vas a perder nada y no vas a fallar en nada en el diseño de tu próxima cocina. Disculpa, pero esto lo tenemos que cambiar como sea. Seguimos. Quería hablarte también. ¿Qué pasó?